Ustedes. Quisiera por favor que abran sus Biblias al libro de Efesios y vamos allí a tener el día de hoy este noveno mensaje. Empecé en el mes de agosto, el primer domingo de agosto fue que empecé para traer mensajes centrados en la familia, en el matrimonio en forma especial. Y bueno, ya nos encontramos pues en esta mañana en el noveno mensaje. Damos gracias al Señor que está siendo de bendición, de acuerdo a lo que puedo escuchar de algunos de ustedes. Una de las cosas curiosas que he escuchado, dicho sea de paso, es que llega a mi atención que algunas esposas dicen, bueno, eso es todo lo que le hace a los esposos. Y solamente para cosas de estadística, para que quede claro, el día de hoy sería el noveno mensaje, o sea, hemos tenido 8. De los 8, 2 fueron enfocados en la esposa, y hasta el momento con el día de hoy van a ser 3 en el esposo, y si el Señor lo permite el próximo domingo va a ser el 4 en el esposo. O sea que en realidad estamos hablándole más a los esposos que a las esposas, y la razón es porque la Biblia tiene más que decirnos a nosotros, creo, que a las hermanas. Así que es por eso que estamos pues haciendo estos mensajes ahora para bendecir nuestros matrimonios. Vamos a orar. Padre, damos tantas gracias que Tú eres bueno, nos has amado de tal forma que enviaste a Jesús tu Hijo para darnos vida eterna. Y ahora, Padre, queremos presentarnos delante de tu presencia para implorar de ti estos favores, de poder tener una mente y un corazón abiertos y receptivos, con entendimiento, entender pues tu palabra y aplicarla, ponerla en práctica. Aunque el mensaje está enfocado para los esposos, quizá aquí también hay jóvenes que están pensando en casarse, y Padre, es algo que les va a bendecir mucho ir aprendiendo estas cosas. También aquí hay señoritas que van a ser futuras esposas para que puedan pues discernir que deben de buscar en sus futuros esposos también personas que las vayan a amar como Cristo amó a la iglesia. Padre Celestial, queremos pues pedirte que toda la congregación sea bendecida, cada hogar, cada familia pueda ser ricamente bendecido en esta mañana. Traigo en oración también a nuestra hermana Carmen, no pudo estar con nosotros, su salud se lo impide. Acabo de recibir esta llamada de la hermana Tony, preocupada por ella. Te pedimos, Padre, que Carmen tú la cuides, tú la guardes y prontamente pueda recibir la atención el día de hoy, y también suplicarte que la restaures prontamente del mal que la aqueja, de esta infección que tiene. Suplícote pues que tú la cuides. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, conforme pasan las semanas, desde que empecé esta serie, veo que existe una gran necesidad, en realidad, en nuestros matrimonios, de poder aprender, de poder repasar en algunos casos lo que la Escritura dice con respecto a el matrimonio, a la relación entre el esposo y la esposa, y cómo pues poner en práctica estas cosas que Dios nos dice para que nuestros matrimonios prosperen. Muchos matrimonios entre creyentes se encuentran dañados. Algunos se encuentran profundamente dañados y en serios problemas. Amado hermano, ¿quiere usted saber 3 palabras con las que muchas de nuestras esposas describen la percepción que ellas tienen acerca de nosotros? Las 3 palabras más comunes que esposas dicen acerca de sus esposos, cómo describen acerca de nuestras actitudes para con ellas, son pasividad. Dicen que somos pasivos. Dicen que somos indiferentes. Y dicen que somos irresponsables. ¿Y a qué se refieren estas 3 palabras? Bueno, pasividad, ciertamente en nuestro papel de esposos y padres. Básicamente, viviendo en nuestro mundo, ¿cierto? Y dejando la atención del matrimonio y la familia a nuestras esposas. En muchos de nosotros no hay ni iniciativa ni determinación para adentrarnos en una relación con nuestras esposas y con nuestros hijos. Sin embargo, sí mostramos interés y pasión muchas veces cuando se refiere a nuestro trabajo, o cuando se refiere a los deportes, o cuando se refiere a nuestros pasatiempos, o cuando se refiere a otras amistades. Pero simplemente muchos de nosotros somos pasivos en lo que trata nuestra relación con nuestras esposas e hijos. Muchos de nosotros, pues, ciertamente que merecemos que nos digan que somos pasivos. En algunos otros casos se utiliza la palabra indiferencia. Somos indiferentes o insensibles.
de nuestra parte con lo que ocurre en la vida de nuestras esposas y de nuestros hijos, andando preocupados una vez más en lo que sucede en nuestro pequeño mundo. No hay interés en nosotros muchas veces en entender qué es lo que está pasando con nuestras esposas, qué es lo que están sintiendo, qué aspiraciones o deseos tienen, ni tampoco en la vida de nuestros hijos. Muchas veces simplemente no sabemos las circunstancias por las que están atravesando, momentos difíciles que pueden estar pasando en las vidas de ella y de nuestros hijos. Una tercera expresión es irresponsabilidad. Y nuestra irresponsabilidad se manifiesta al no tomar en serio el papel que Dios nos ha dado. Dios, por diseño, ha hecho que tú, amado hermano, y que yo seamos cabeza en nuestro hogar. Y eso significa que tenemos una gran responsabilidad. Una responsabilidad por la cual tanto tú como yo un día compareceremos delante de Cristo Jesús y daremos cuenta, rendiremos cuenta de qué cabeza hemos sido para nuestro matrimonio. Muchos de nosotros somos simplemente irresponsables, dejando de lado, abdicando nuestra responsabilidad y muchas veces poniendo la situación de tal forma que nuestras esposas no ven sino que tomar las riendas. Amados hermanos, ha sido mi oración y es mi oración que de ninguno de nosotros se use más estas palabras, ni siquiera una de ellas. Ahora bien, ¿cómo entonces es que tú y yo, esposo, cómo es que tú y yo, amado hermano, es que podemos detener esto? ¿Y cómo podemos enmendar todo esto? ¿Cómo podemos enmendar el mal que hemos hecho en nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos enmendar el mal que hemos hecho en nuestra paternidad? ¿Y sabes cómo? Es simple en realidad, la palabra nos lo dice. La palabra nos dice que necesitamos apropiarnos, necesitamos aferrarnos de lo que Dios nos enseña en su palabra. Necesitamos primeramente entenderlo, ¿cierto? Necesitamos saber cuáles son sus instrucciones, cuáles son sus mandamientos. Y luego, una vez entendiendo eso, en el poder del Espíritu de Dios, necesitamos practicarlo, necesitamos ponerlo en práctica. Necesitamos pues apropiarnos y aferrarnos de lo que Dios nos da en su palabra. De forma particular, cada uno de nosotros debiese acercarse esta mañana y todos los domingos, debiésemos acercarnos con reverencia y de acercarnos con humildad y de suplicar a nuestro Padre: Señor, yo necesito aprender esto. Señor, yo necesito poner en práctica estas cosas. Yo necesito que tú me bendigas y que tú bendigas mi matrimonio y que tú hagas que nuestro matrimonio prospere. Esa debe ser la actitud, esa debe ser la reverencia con la cual debemos de acercarnos tú y yo cada vez que estamos observando las cosas que Él nos dice para nosotros y nuestros matrimonios. Hagamos un pequeño repaso. Vimos que el amor con el cual yo soy llamado a amar a mi esposa es un amor sacrificial como el que Cristo tiene por la iglesia. Él nos dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo amarlas? Bueno, la Escritura dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Él se presentó, Él se entregó como un sacrificio para redimir su iglesia. Y se nos dice que nosotros debemos de entregarnos también. Debe ser, por lo tanto, un amor como el de Cristo, sacrificial. Pero también debe ser un amor que busca la pureza de mi esposa. La pureza de mi esposa. Una vez más, esto es como Cristo ama a la iglesia. Dice que Él se entrega a sí mismo para limpiarla y para purificarla. Y por lo tanto, mi amor por mi esposa debe ser aquel que debe buscar la pureza de mi esposa. Y vimos que habían dos aspectos con respecto a la pureza. Uno en forma positiva y uno en forma negativa. Positivamente habla de lo que yo debo de hacer activamente. ¿Y qué debo de hacer? Pues debo de promover que mi esposa esté expuesta a la palabra. Que yo también esté listo para poder dar respuesta cuando ella quiere saber algo de la Escritura. Yo tengo que ser como el maestro o el teólogo de mi hogar. Yo tengo que conocer yo mismo las Escrituras, ¿cierto? Y cuando sea necesario, en un espíritu de humildad, gracia, misericordia y verdad, de corregir a mi esposa. A veces es necesario confrontar, pero una vez más en el espíritu y la actitud apropiada.
Negativamente, lo que no debo de hacer es que no debo de hacer nada que lleve a mi esposa a la impureza. Y se recuerdan, les mencioné el ejemplo cuando esta pareja, este matrimonio me invita a su casa y la esposa me dice, sabe, tengo mucha pena tener que decir esto, pero quería preguntarle si está correcto que mi esposo y yo veamos pornografía para avivar nuestro matrimonio, porque eso es lo que mi esposo me ha propuesto. Y eso simplemente es algo que no debe suceder. Yo no debo de hacer nada ni insinuar nada que pueda de alguna forma pues ensuciar la vida de mi esposa, su mente, su ser. De ninguna forma debo hacer nada como para que haya impureza en ella. Y a su misma vez tampoco debo, por medio de mis críticas continuas, de provocarla o exasperarla. Muchos de nosotros simplemente volvemos locas a nuestras esposas con tanta crítica que les damos. Y eso no debe de ser. El día de hoy vamos a ver un tercer punto de cómo Dios me llama a amar a mi esposa. Y este debe ser un amor que sustenta y cuida a mi esposa. Un amor que la sustenta y que la cuida. Venga conmigo, por favor, al libro de Efesios, al capítulo 5. Y vamos a continuar allí con la lectura en el versículo 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí vamos a ver los dos últimos puntos del día de hoy. Va a ser el tercer llamado a amar a nuestras esposas con un amor que sustenta y cuida de ella. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo daremos conclusión hablando de este amor que debe ser permanente y continuo y que debe ser irrompible. Pero eso lo vamos a ver, si el Señor lo permite, la próxima semana. El día de hoy enfoquémonos pues en este tercer aspecto del amor que Dios me llama a tener por mi esposo, un amor que sustenta y cuida de ella. De acuerdo al versículo 28, dice que nosotros los maridos debemos de amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. Léalo ahí, por favor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Por qué? Pues la esposa es el cuerpo del esposo. La esposa es el cuerpo del esposo. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando yo me amo, o cuando amo a mi esposa, mejor dicho, si ella es mi cuerpo, me estoy amando ¿a quién? A mí mismo. Léalo conmigo, por favor. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire, no está diciendo que yo ame a Silvia como amo a mi cuerpo. No está diciendo eso. Algunos de nosotros quizás pueden leer eso allí, pero eso no es lo que está diciendo. No está diciendo que yo ame a Silvia como me amo a mí. Porque algunos entonces dicen, bueno, yo tengo que aprenderme a amar a mí primero mismo. Entonces dice, ya, tengo que tomar cuidado de mí. No, no está diciendo eso, sino que dice, ámala porque ella es tu cuerpo. Ella es tu cuerpo. Por eso es que dice, como les acabo de leer en el versículo 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El principio es este, amados. Cuando dos personas se casan, la Escritura dice de que vienen a ser una sola carne. Una sola carne. Hay un solo cuerpo. ¿Ok? Y por lo tanto, ya que se ha presentado, como hemos visto en semanas anteriores, el marido es la cabeza del hogar. Si hay una cabeza, tiene que haber un cuerpo. Y el cuerpo es la esposa. Y va a haber aquí, como vamos a ver en unos instantes, una analogía. Lo que vamos a ver es que así como Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de la cabeza. Y entonces dice, así como Cristo ama a su cuerpo,
El marido debe amar, la cabeza amar a su cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo del marido? La esposa. Así que no se me llama a que yo la ame como me amo a mí, sino que yo la ame porque ella es parte de mí. Es muy distinto y es más profundo y es más hermoso en realidad lo que la Escritura nos llama aquí a hacer. Mi esposa es mi propia carne. Versículo 29, mire, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie aborreció. Hay algunos, si es que tú o yo nos vemos en el espejo y decimos, ay, qué horrible, qué feo. Si te aborrece a ti mismo, tú tienes un problema mental. ¿Ok? Tú tienes un problema mental. Hay algunos que les gusta mucho sacarse fotos, tomarse fotos, mirarse en el espejo y todo lo demás y se tiran la cara. Hay algunos que se ponen cremas, no sé, por ahí hay varias cosas. Pero básicamente nosotros lo que hacemos es que tomamos cuidado de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo. Bueno, ¿ok? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué es que tú tomas cuidado de tu propio cuerpo? Pues tú no aborreces tu propio cuerpo. ¿Tú no lo aborreces? Una vez más te digo, si tú aborreces tu cuerpo, tú tienes un problema mental. Tú estás mal, como diría alguien, estás loco de la cabeza, si es que tú aborreces tu propio cuerpo, ¿cierto? Bueno, la Escritura dice, ella es tu cuerpo. Tú estarías loco si tú aborreces a tu esposa y si no cuidas de ella y si no la sustentas. Tú estarías loco, tendrías un problema. La Escritura dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne y ella es tu propia carne. Venga conmigo por favor al libro de Génesis. Mire cómo desde el principio esto quedó ahí plasmado para toda la humanidad. Adán dice lo siguiente, versículo 23 del capítulo 2, Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora, hablando acerca de su esposa, ¿ok? De Eva, ¿ok? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es tu propia carne, es tu propio. Silvia es mi propia carne, Silvia es mis propios huesos, ¿ok? Entonces cuando Cristo me dice, ámala como a tu cuerpo, no me está diciendo que así como yo me amo a mí. Está diciendo, ámala porque ella es tu cuerpo. Y uno, a menos que esté loco, en realidad no tomaría cuidado de su propio cuerpo, ¿cierto? ¿Tiene sentido, sí o no? Mire, aquí la Escritura nos dice que cuando uno ama su cuerpo, y como soy llamado a amar a mi esposa en este caso, ¿cierto? Porque ella es mi cuerpo, es mi propia carne. Yo debo de mostrar mi amor ahora en una forma muy práctica. Dice, debo de sustentar y debo de cuidar a mi esposa. Debo de sustentar y debo de cuidar a mi esposa. Versículo 29 dice, sino que la sustenta y la cuida. ¿Ok? Mi amor, con el cual soy llamado ahora a expresarle mi amor a mi esposa, es sustentándola y cuidándola. ¿Ok? Ahora, una vez más, vemos el ejemplo de Cristo por la iglesia. Una vez más, si algo usted se va dando cuenta, es que si la esposa quiere ser la esposa que Dios quiere que ella sea, lo que tiene que ir es a las Escrituras y ver cómo la iglesia reverencia, ama y respeta a Cristo. ¿Ok? Porque así es como Dios quiere que tú seas para con tu esposo. Y si el esposo quiere saber cómo debe de conducirse para con su esposa, tiene que ir a las Escrituras y ver cómo Cristo ama, cuida, sustenta, protege a la iglesia. Y entonces ahí vemos una ilustración vívida de cómo yo debo de amar a mi esposa. Somos referidos una y otra vez solamente a Cristo y su ejemplo para con nosotros. A Cristo y su ejemplo para con nosotros. Así que queremos saber cómo es este sustento y este cuidado. Pues veamos qué es lo que dice la Escritura. Versículo 29 dice, como también Cristo a la iglesia. Y ahora va a hablar acerca de Cristo y de la iglesia. No está hablando
del matrimonio ahorita, sino que entre tú y tu esposa, sino está hablando de Cristo y la iglesia, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo acá está hablando acerca de Cristo y la iglesia, ¿ok? Y va a haber una aplicación hacia nosotros, pero tenga eso muy presente, por favor. Examinemos por un instante, pues, acerca de esto. ¿Qué es lo que vemos que Cristo hace por la iglesia? Cristo hace estas dos cosas. Cristo sustenta y Cristo cuida a la iglesia. Cristo sustenta y Cristo cuida a la iglesia. Ahora, es interesante para que usted vea cuán profundamente el apóstol Pablo veía que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién escribió Efesios? ¿Quién escribió Efesios? ¿Quién? El apóstol Pablo. Ahora déjeme decir una cosa. Permítame proponer lo siguiente. Quizá no había persona que de una forma más vívida hubiese podido entender que la iglesia y Cristo son uno solo. ¿Ok? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Venga para mostrarle esto, por favor, y por lo que creo que el apóstol hablaba con esta convicción, sí, por revelación, pero con una convicción profundísima. Venga conmigo, por favor, al libro de los Hechos, al capítulo 8. Hechos 8. Y mire lo que dice versículo 1 al 3. Aquí vamos a leer acerca de Pablo preconversión. Acá es Pablo cuando todavía no se había convertido. Ahí es llamado Saulo. ¿Ok? Versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Se refiere a la muerte de Esteban, un siervo del Señor Jesús. En aquel día hubo una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba ¿a quién? A la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Venga conmigo ahora al capítulo 9, versículo 1 al 5. 9, 1 al 5. Mire lo que dice ahí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Se recuerdan que acabamos de leer que muchos fueron esparcidos, salieron de Jerusalén y se fueron a la ciudad de Damasco, y Saulo lo sabía. Y entonces él fue y pidió autoridad para poder ir allá. Dice, y recibió y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y camino está con C mayúscula, se refiere al Señor Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Usted ve eso allí? No dice, ¿por qué persigues la iglesia? Dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se da cuenta, amado hermano? Para Cristo, aunque aún la boda, porque tenga presente, la boda aún no ha tomado lugar, pero de acuerdo a el contexto bíblico oriental, ya estamos unidos legalmente, estamos unidos en matrimonio a Cristo porque nos encontramos desposados con Cristo, ¿ok? El apóstol Pablo en otra parte dice de que Él nos ha desposado con un marido para presentarnos pura ante ese marido que es Cristo Jesús. Las bodas todavía están en el futuro, la ceremonia, la fiesta de las bodas está aún en el futuro, pero ya ahora el desposorio ya tomó lugar. Y por lo tanto legalmente ya somos su mujer, por decir así. La iglesia ya es la esposa de Cristo en este instante. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice? Cuando tú estabas persiguiendo a la iglesia, me estabas persiguiendo a mí. ¿Por qué? Porque hay una unión de una sola carne y porque nosotros ahora somos carne de su carne y hueso de sus huesos.
¿Te das cuenta? Nosotros somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Así que el apóstol Pablo entendía muy profundamente cuando él empieza a hablar aquí y hacer una aplicación acerca de esto para mi matrimonio y tu matrimonio, que cuando tú eres llamado, cuando yo soy llamado a amar a mi esposa sustentándola y cuidándola, debe ser hecho porque ella es mi cuerpo. Ella es, tu esposa es tu cuerpo. Es tu cuerpo. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo tenía esto muy claro. Veamos pues entonces, regresando a Efesios 5, cómo es que Cristo sustenta y cuida a su cuerpo. Y acá las dos palabras nos dan la idea y el contexto mismo. Dice que Él sustenta y Él cuida a la iglesia. ¿Cómo es que Él hace eso? Bueno, las palabras, la primera, sustentar, literalmente es alimentar, nutrir. Y la segunda palabra, cuidar, habla de calentar, Las dos palabras juntas nos hablan de que esto es un cuidado y un sustento muy práctico y tierno. ¿Ok? Cuando habla de este calor, cuando habla de esto acá, habla de una ternura que hay de parte de este esposo para con su esposa. Y este es un cuidado muy práctico. ¿Y qué es lo que vemos? Hay básicamente dos áreas que podemos ver. Venga conmigo al libro de Filipenses, al capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19, dice así la Escritura. Pablo, una vez más, hablándole a la iglesia en Filipos, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí el contexto es de que había este grupo de hermanos de la iglesia en Filipos que había dado una ofrenda y que esta ofrenda había sido una ofrenda que había ido más allá de sus fuerzas. ¿Cómo uno da más allá de sus fuerzas? Bueno, uno tiene $500 en el banco y uno tiene $500 que hacer un pago esta semana y uno va y dice, Señor, no sé cómo voy a hacer, pero acá te doy $100. Va más allá de sus fuerzas y lo da igual. Y acá hay una promesa, dice, mi Dios pues, dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá. Y acá el cuidado, la alimentación, es que Dios ha prometido tomar cuidado de todas nuestras necesidades físicas. Como iglesia, Jesucristo está como el marido de la iglesia, que es su cuerpo. Él está comprometido a proveer todas nuestras necesidades. Él como el prototipo del marido ideal. Y yendo una vez más hasta el Génesis, que nos había dado a nosotros, ahí en Génesis aparece que la función primordial nuestra es la de ser proveedores, de ser los que produzcamos para traer lo necesario para el hogar. Y Cristo Jesús toma muy en serio su papel de marido y Él dice, yo voy a proveerle a mi mujer. Mi mujer va a ser provista por mí. Mi mujer va a ser provista por mí, dice Jesús. Y lo que entonces el Señor hace es que Él provee y dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades, todas absolutamente. No solamente eso, sino que también está el aspecto de proveer y de proteger. Y una vez más es muy práctico y lo único que voy a hacer ahora es recordarles lo que acabamos de ver acerca de Saulo. Estaba físicamente persiguiendo, literalmente poniendo creyentes, miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia y tirándolos, poniéndolos en la cárcel, ¿cierto? Y arrojándolos allí. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Protege a su mujer. El Señor viene y la protege, la cuida. Aquí hay un sinvergüenza que quiere hacer esto contra mi mujer. No, Señor, nadie toca a mi mujer. Entonces el apóstol nos dice de que Cristo toma cuidado así de su mujer. Cristo es el proveedor y el protector y aquel que provee y protege con ternura, porque dice la sustenta y la cuida. Y la palabra, una vez más, la mezcla de ambas es lo que nos da la idea, porque habla de que se hace en un calor. ¿Sabe? La palabra es usada muchas veces del ave, que lo que hace es que extiende sus alas y pone a sus polluelos allí y los calienta. Hay una ternura en todo ello.
el cuidado, el amor, el sustento de Cristo Jesús por la iglesia es un sustento, es una provisión y es una protección tierna para con su esposa. ¿Sí o no que es hermoso? ¿Sí o no que eso, amadas hermanas, yo les pregunto, sí o no que si es así como Cristo ama a la iglesia, sí o no que hasta eso es romántico? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Y estamos hablando de que las esposas a veces piden, por favor, dame un poco de romanticismo. Claro, y la Biblia sí incluye todo eso. La Biblia sí lo incluye. Lo que pasa es que nosotros, amados hermanos, esposos cristianos aquí presentes, futuros esposos, lo que pasa es que nosotros muchas veces simplemente o no conocemos estas cosas o si las hemos escuchado estamos siendo tardos para ponerlas en práctica. Así que, amados, si se nos llama a amar como Cristo ama a la iglesia y en este sentido práctico Él la sustenta y la cuida, entonces, ¿cómo debe ser nuestro amor para con nuestras esposas? Bueno, la aplicación es obvia. La aplicación es obvia a los ojos de todos y a los oídos de todos. Simplemente que uno va a hacer lo necesario para suplir la necesidad que le falta a mi cuerpo. ¿Y qué necesidad tiene? Esto es muy práctico. Mi cuerpo, mi esposa tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de vivienda, tiene necesidad de vestido, tiene necesidad de descanso, tiene necesidad de cuidar su salud, tiene necesidad de cuidar su salud tanto en forma preventiva como cuando está convaleciente. Dice, no me acuerdo exactamente toda la ilustración porque no le saqué copia a esto, pero más o menos daban el ejemplo de cómo a veces el amor nuestro con el pasar del tiempo va disminuyendo, ¿no? En este sentido práctico. Primer año de casados, la esposa tiene un dolor de cabeza. Amorcito, déjame decirle al jefe, ahorita salgo inmediatamente y me voy para allá. Amorcito, ven, sube el auto. Al cuarto de emergencia. Por favor, atiéndame a mi mujer. Año 2. Amorcito, tengo dolor. Amorcito, tienes que cuidarte, por favor. Mira, tan pronto salga del trabajo, vamos a ver que ir al doctor. Año 3. Amorcito, tengo dolor de cabeza. Amorcito, mira, ven, sería bueno de que tú tomes un descanso ahí en casa y mañana o pasado, cuando hay un tiempo, vamos a ver que llamar al doctor. Año 4. Amorcito, tengo un dolor. Mira, amorcito, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que tú acuestes a los niños y cuando tomes cuidado de todas las cosas que tienes que hacer, a ver, pégale una llamada al doctor. Año 5. Amorcito, tengo un dolor. Mira, amor, por favor, estoy muy ocupado. ¿Por qué no vas y tomas tú cuidado de eso cuando tengas un chance? ¿Se da cuenta, amado? Nuestro afecto por ellas en forma práctica a veces va así. Y con el transcurrir del tiempo, nuestro amor práctico por ellas simplemente desaparece. No debe de ser así, amados, no debe de ser así. Así que mire, Dios me llama a mí y te llama a ti a que tú seas el proveedor en el hogar. Indudablemente que esto requiere que yo descargue mi responsabilidad, mi papel de proveedor con conciencia, con cabalidad, con responsabilidad. Desde el libro de Génesis, Dios dijo que el proveedor en el hogar es el hombre. Esto no va bien con los oídos de nuestra generación. Esto molesta, esto fastidia al oído de muchos hombres y de muchas mujeres en nuestro tiempo, pero sin embargo mi función no es la de decirles algo que les haga cosquillar los oídos, sino decirles lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que Él ha hecho al hombre como el proveedor en el hogar, no a la mujer, ni mucho menos como coproveedora. La esposa no es coproveedora en el hogar. Lo que vemos muchas veces el día de hoy
lamentablemente en las iglesias es que la iglesia ha sido penetrada por ideas contrarias y continuamente se nos advierte en las escrituras de que no permitamos nosotros ser moldeados por la filosofía o la forma de pensar del mundo, sino que nosotros más bien seamos moldeados por la palabra de Dios para experimentar la transformación necesaria para traerle gloria a nuestro Señor y disfrutar verdaderamente lo que Él nos dice de cómo debemos de vivir. Muchos en la iglesia consideran que sus esposas son coproveedoras. Esto es incorrecto. Muchos maridos envían a sus mujeres a la fuerza laboral con la finalidad que ellas también contribuyan al ingreso familiar. Esto, amados hermanos, es incorrecto. Porque le estás dando una función que el Señor nunca tuvo intencionado para tu esposa. Jamás. En algunos casos lo que se alega es que de otra forma la familia no va a poder pagar la hipoteca o la familia no va a poder llegar a sus metas financieras. ¿Sabes qué, amado hermano? Mejor sería que vivamos en una casa más pequeña, si ese es el caso, y dejar a un lado nuestras metas financieras, en vez de estar mandando a nuestras esposas a que tengan una función que Dios no les ha dado a ellas. Déjame decirte una cosa, ¿cuán serio es esto acerca de proveer para mi familia, de proveer para tu familia? Es tan serio que 1 Timoteo, el capítulo 5, lo pone en estos términos. 1 Timoteo 5, versículo 8 dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. La palabra proveer es interesante. La palabra proveer no solamente habla del presente. Literalmente la palabra significa planear de antemano. Planear de antemano. Y nos enseña que no solamente debemos de ser responsables con la esposa y con los hijos, sino que debemos de arduamente trabajar planificando para el presente y el futuro, para el cuidado de nuestras esposas y de nuestros hijos y también el de otros. Es interesante, porque dice aquí, una vez más se lo leo, para los suyos. La palabra suyos ahí habla de un círculo más extenso de aquel que es el círculo cercano de esposa e hijos. Suyos incluye padres, suyos incluye parientes, suyo incluye amistades cercanas, hermanos de la congregación, porque todos podemos pasar por algún momento difícil. Entonces, para que tú y yo estemos desarrollando cabalmente, propiamente, nuestra función de proveedores en el hogar, de acuerdo a como Dios dice, la provisión que yo debo estar haciendo es hacer este planeamiento para satisfacer las necesidades presentes y futuras, mirando hacia adelante, ¿ok? De mi familia cercana, de mi esposa y de mis hijos y del círculo alrededor mío también, para que cuando haya necesidad, pues pueda proveerse, pueda darse para ellos. Cualquier cosa menos de esto dice que es contrario a la fe, es negar la fe. Cualquier cosa menos de esto, dice la Escritura, es ser peor que un inconverso. Así de serio es la cosa. Déjeme decir una cosa, yo meditaba, incluso viniendo acá de casa de Carmen, meditaba justamente en este pasaje de acá y estaba pensando, wow, no solamente entonces es de hacer las cosas de forma que hoy tenga, sino que, de acuerdo a la estadística, espero, y nuestra oración para mi esposa y para mí es que nos vayamos juntos a la presencia del Señor. No que yo anteceda ni que ella me anteceda ir primero a donde el Señor. Pero sí es su voluntad que nos podamos ir juntos, dormiditos los dos, y partir juntos a la presencia del Señor. ¿Ok? Pero la estadística muestra de que hay más viudas que viudos. Hay más viudas que viudos. Y la estadística dice de que muy probablemente la mayor parte de nosotros vamos a preceder a nuestras esposas. Y muchos de nosotros a veces dejamos a nuestras esposas sin provisión. No hemos planeado apropiadamente. Es una forma práctica.
no hemos planeado para ellas y para nuestra familia. Déjeme decirle, usted y yo somos llamados a meditar en esto y a poner las cosas en práctica, amados hermanos. Nuestro amor por nuestras esposas debe ser tan práctico, por nuestras familias debe ser tan práctico, que nos debe de llevar a pensar no solamente aquí ahora para pagar el carro y la casa, sino hacia adelante también. Hacia adelante también. El marido debe proveer también protección para su esposa. No solamente para las cosas materiales proveer, sino también debe de darle la protección requerida. Hemos de velar por la seguridad de nuestras esposas y una protección en todo momento. Vivimos una vez más en un tiempo donde a la mujer se le enseña que tiene que ser dura, que tiene que valerse por ella misma, que la mujer tiene que ella ver que hacer sus cosas porque ningún marido ni ningún hombre va a estarle viniendo a decir a ella tal por cual. Ella tiene que ser ella misma. Sin embargo, la Escritura dice, no, dice, Adán, tú eres el que tienes que proteger a Eva. Marcos, tú tienes que proteger a Estela. Gabino, tú tienes que proteger a Azucena. Giovanni, tú tienes que proteger a María. Virgilio, tú tienes que proteger a Mercedes. Jorge, tú tienes que proteger a Nelly. Y así con cada uno de nosotros. Yo debo proteger a Silvia y a nuestras hijas. Debemos de promover todo lo necesario, todo el ambiente necesario para proteger. Porque déjeme decirle, ¿acaso no estamos rodeados? ¿Acaso alrededor de nuestro entorno no hay cantidad de peligros? ¿Acaso no los hay? ¿Acaso nuestros noticieros no están llenos de todas las tragedias que suceden? ¿Acaso las noticias no son un día tras otro acerca de este crimen y de este otro crimen? Ciertamente que sí. La protección física de nuestras esposas y de nuestras hijas. El cuidado que debemos de tener por ellas. El de asegurarnos hasta dónde vivimos y todo lo demás, que sea un lugar seguro, un ambiente apropiado. Todas esas cosas prácticas son aquellas de cómo somos llamados a amar a nuestras esposas. Ellas deben ser protegidas por nosotros. Ellas deben de ser provistas por nosotros. ¿Con qué cuidado, con qué atención, con qué disposición? Hay un pasaje en Deuteronomio que habla del cuidado de Dios por Israel. Miren cómo es. Esto es precioso y con esto termino. Venga conmigo a Deuteronomio, por favor, al capítulo 11, versículo 12. Deuteronomio 11, 12. Dice, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Está hablando a Israel, dice que la tierra a la cual Israel iba a entrar a tomar posesión era una tierra que Jehová cuidaba. Mira lo que dice. Escucha, este es precioso. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Esto es precioso. Mi provisión y mi cuidado por Silvia, mi cuerpo, debe de ser hecho 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, porque así es el cuidado de Dios por los suyos, por su cuerpo. Dice, desde el principio del año hasta el final del año, en todo instante. Qué maravilloso en realidad, qué maravilloso. Así es como somos llamados a amar a nuestras esposas. Mire, Pablo dice, él empieza a darnos la ilustración, ¿cierto? Y Pablo quiere que nosotros mantengamos muy claro, muy claro, aquí de que él está hablando de Cristo y de la iglesia. Y llega el versículo 32 y dice, grande es este misterio. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Es simple en realidad.
Un misterio, cuando la Biblia utiliza la palabra misterio, significa que acerca de algo que en ese instante es revelado, pero que previamente, en la revelación que Dios había dado, no había sido revelado antes. Pero que ahora, cuando es revelado, uno puede regresar hacia atrás y uno puede tener una comprensión más amplia de lo que era el plan de Dios. Cuando vamos a Génesis, en Génesis vemos de que Dios dice que cuando Adán toma a Eva, dice, por lo tanto, dice, para las generaciones futuras el hombre dejará a su padre y a su madre, y es indudable que la mujer también deja el hogar de sus padres, y se une a su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿cierto? Esto es un principio fundamental de lo que es el matrimonio a los ojos de Dios. Pero ahí quedaba. Pero ahora Pablo, cuando ha venido y ha escrito esto en Efesios, inspirado por el Espíritu de Dios, él dice, déjame decirte una cosa, dice, el amor de Cristo por la iglesia debe ser el modelo para ustedes. Y dice, y Cristo cuida de su cuerpo. Y dice, este es un gran misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo tiene un cuerpo. Que Cristo está unido a una mujer, la iglesia. Que Cristo está casado con una mujer, la iglesia. Y que ella es su cuerpo. Dice, esto es un gran misterio, dice. Esto antes no había sido revelado, pero ahora lo es. Y va más allá de eso, porque esto le da una seriedad a cómo en nosotros debiese de haber una reverencia completa en nuestro comportamiento como esposo. Porque dice, déjame decirte una cosa, este es un gran misterio, dice el apóstol Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, dice, ¿sabes qué es lo que está queriendo decir? Dice, amado esposo cristiano, esto que ahora ha sido revelado implica lo siguiente. Tu matrimonio es una ilustración viva del amor de Cristo por los pecadores, por la iglesia que ha rescatado. Tu matrimonio entonces significa que puede ser un instrumento para dar testimonio a otros que no conocen a Cristo y para atraerlos hacia Él, como también puede ser una piedra de tropiezo. Ahora, amadas esposas, a aquellas de ustedes, una vez más, que dicen, ¿eso es todo lo que le hace decir a los maridos? Déjeme decir una cosa. ¿Usted quiere llevar ese peso que nos encarga a nosotros? ¿Usted quiere llevar ese peso? La cosa para todos nosotros los maridos es una cosa seria. Es una cosa seria. Gracias al Señor que hay gracia y hay poder, el Espíritu Santo. Por eso les dije en un principio, ¿se recuerdan? Yo quiero que ustedes tengan presente, por favor, lo que les he venido diciendo. ¿Por dónde empecé cuando empecé en este pasaje? No empecé de frente acá a decirle, mujer, sométase a su marido, marido, ame a su mujer. No empecé por ahí. ¿Dónde empecé? Les dije, lo primero, es necesario que ambos sean, ¿qué? Salvos. Que ambos se hayan reconciliado con Dios. ¿Para qué? Para que entonces sea la segunda parte una realidad, para que puedan tener el poder que va a requerir someterse y amar como Dios quiere en la persona del Espíritu Santo morando en ustedes, sean llenos del Espíritu. Si uno no es salvo, no puede ser lleno. Para que ustedes puedan comprender que la plenitud de vida se encuentra solamente y exclusivamente en el Señor. Y entonces ahí sí podamos someternos unos a otros como al Señor. Así que gracias al Señor, para yo poder cumplir con lo que el Señor me llama a hacer, tengo de Él todo lo necesario. Mi cumplimiento no ha sido perfecto. Ustedes quizá podrán decir, miran a algún hermano, a otro hermano y dicen, ay no, ese hermano sí debe ser perfecto. No hay ninguno de nosotros que sea perfecto. Pero que no se nos acuse, amados hermanos, de ser dejados. Que no se nos acuse de ser dejados, sino que haya en nosotros más bien una determinación firme de buscar que amar a nuestras esposas sacrificialmente, buscando su pureza y tomando cuidado y sustentándolas. Amén. En el poder del Espíritu de Dios, en su gracia, todo esto es posible.
Si el Señor lo permite, la próxima semana veremos lo permanente de nuestro amor. Un amor que debe ser continuo y permanente. Padre, venimos a ti agradecidos por tu palabra. Ella es la que transforma el alma. Y Padre, hay cosas que se han mencionado que ciertamente estoy seguro van a sacudir a más de uno de nosotros. En gracia tu obra redarguye, corrige, instruye a cada esposo aquí presente, a cada futuro esposo, para que pueda tener estas cosas claras y que te traigamos gloria conforme nos sometemos a lo que tú nos dices. Somos llamados a someternos a ti, a someternos para buscar el bienestar de nuestras amadas esposas. Te damos gracias por ellas. Gracias que ellas son nuestro cuerpo. Y permítenos proveer para ellas, sustentarlas y cuidarlas, no solo a ellas, sino a nuestra familia entera, con la ternura, el cuidado y la protección que todas ellas merecen, que toda nuestra familia merece. Ayúdanos para ser responsables en esto, para no evadir responsabilidad. Padre, bendice nuestros hogares, restaura nuestros hogares, ayúdalos a crecer y a prosperar. En el nombre de Jesús.